Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos oyentes y televidentes nuevamente y como siempre a 24 horas. Hoy con una noticia especial relacionada con la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, el cual realizará próximamente el Festival del Poder Transformador, en el que iniciativas productivas, procesos territoriales y ancestrales compartirán sus aportes para la transformación indudablemente del país. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña hoy el doctor Guido Alberto Bonilla Pardo. Él es director territorial central de la Unidad para las Víctimas, a quien le damos la bienvenida a 24 horas. Doctor Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, muchísimas gracias, muchas gracias a su audiencia y a su televidencia. Bueno, doctor, cuéntenos un poco cuál va a ser la actividad que se va a realizar, cuándo se va a realizar y en qué parte de Bogotá va a ocurrir este evento. Bueno, nosotros, por lo general, el país también celebra el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y el homenaje a las víctimas del conflicto. Como cayó domingo y hay muchísimas cosas que hacer, se declaró la semana y el mes de la memoria y el homenaje a las víctimas. Nosotros en la Dirección Territorial Central consideramos que el mejor homenaje para que la ciudad reconozca y para que el país reconozca a las víctimas es mostrar el poder transformador que tienen las víctimas de su entorno, de su propia historia trágica y dolorosa, y mostrar que son una oportunidad para la ciudad y para el país. En ese sentido, en vez de grandes discursos y grandes medallas, etcétera, quisimos mostrarle a la ciudad lo que realmente están haciendo las víctimas. En este caso, el festival es un encuentro de emprendedoras, básicamente mujeres, de diferentes campos de la creación artística, culinaria y demás, artística, para decirle a la ciudad, nos hemos transformado y tenemos la capacidad de transformar. Entonces, hemos convocado en la localidad de Suba, en su plaza fundacional, para el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, pues un itinerario de actividades que obviamente comienzan con los saludos protocolarios, tanto de las autoridades como de las propias víctimas. Y haremos entonces también una especie de ceremonia de armonización, porque siempre es importante tener en cuenta que el espíritu va dentro y por fuera del cuerpo. Y eso es importantísimo armonizarlo con los espíritus que están ahí y con los entornos. Igual, pues vamos a hacer unas presentaciones artísticas. La mayoría de esas presentaciones artísticas tienen que ver con las víctimas o con temas relacionados con la tragedia de las víctimas. Entonces tenemos allí una agrupación cultural de Suba misma, tenemos la presentación de un escena teatral que se denomina El Último Árbol, para que se vea y conozcan que no solamente las personas, sino la naturaleza es víctima del conflicto y que en esa tragedia también natural el papel transformador de las víctimas puede rescatar a la naturaleza. Tenemos unos títeres también donde nos van a conversar y van a hablar de lo que significa la tragedia y la resiliencia y el poder transformador de las víctimas. Bueno, y tenemos carpas artísticas, tenemos emprendedores de casi toda la localidad de Bogotá, más o menos unas 30, 40 emprendedoras, donde van a llevar sus artesanías, sus telas, etc. Y tenemos también de un costurero maravilloso que ha estado trabajando durante muchos años, donde nos va a regalar pues un taller de reconstrucción del alma, la reconstrucción de las relaciones, la reconstrucción a partir de la danza y del tejer la vida y tejer los ánimos y tejer las ganas de superación. Hemos tenido alguna referencia de estas tejedoras que han hecho importantes intervenciones
Yo diría que a lo largo y ancho de todo el país también. Me parece importante establecer cómo se llega al consenso de que se realice este evento en la localidad de Suba y por qué no hablamos un poco de cifras, cómo estamos frente al tema de las víctimas en el país y cuáles las cifras que existen sobre las víctimas en Bogotá. Bueno, nosotros tenemos en el país unos registros que bordean ya los 9 millones 100 mil, 200 mil personas. Tenemos un registro único en el cual se valoran y sabemos si lo que pasó, lo que dicen las víctimas que pasó, entonces le otorgamos unos derechos y ahí los derechos ya tenemos a otro nivel el registro porque es un poco inferior. Tenemos poco más de 8 millones y medio de personas con responsabilidades y con derechos de atención. Ya hay otros que ya no lo han tenido. Bogotá, pues tenemos que es de las ciudades que más víctimas atrae por muchas circunstancias, porque se supone que Bogotá no tiene conflicto armado, se supone que Bogotá tiene las mejores condiciones de educación, locativa, de infraestructura, etcétera, pero igual aquí se van a encontrar con una ciudad inhóspita, una ciudad dura, una ciudad que básicamente tenemos literalmente una marginalidad extrema también, a pesar de los esfuerzos que los últimos gobiernos han desarrollado por garantizar derechos en la ciudad. Pero tenemos más o menos unos 354.000 víctimas en Bogotá y en Suba misma tenemos casi unos 40.000. Eso es un montón, ¿no? Muchas No, personas, muchas, muchísimo. muchísimas. ¿Por qué no hablamos un poco sobre el tema de la indemnización? Tengo entendido que en este evento va a existir un momento en donde también se va a hacer un aporte económico importante. ¿Por qué no hablamos de ese aporte y frente a al gran aporte que puede ser este reconocimiento? Bien, digamos, nosotros hemos renombrado el problema de la indemnización porque es como una palabra muy técnica y es una medida de dignificación. Este es un aporte económico pecuniario que la ley estableció para las personas víctimas de los hechos que la ley misma establece como victimizantes. Es una indemnización que puede recibir toda persona y es un derecho que puede recibir las personas que son declaradas víctimas, que va de 1 hasta 40 salarios mínimos vigentes legales. O sea, podemos hablar de más o menos unos 52 millones de pesos en máximo. Pero cada víctima, si tiene 1 o 2 o 3 hechos victimizantes documentados y validados, recibirá la indemnización correspondiente. Pues estamos hablando de 8 millones y medio de personas, donde la indemnización promedio puede llegar a los 20 millones de pesos, promedio hablando de que uno recibe 40, otros 50, otros 10, otros 5 y otros 1 millón. En fin, es una cantidad enorme de plata. Y el presupuesto nacional, pues tenemos unos límites, entonces, y tenemos ya unas obligaciones de indemnizar con algunas prioridades, por ejemplo, personas de la tercera edad, personas con algunos situaciones de discapacidad o condiciones de discapacidad o con enfermedades graves. La Corte nos ha dicho estas víctimas deberían ser priorizadas en el pago de la indemnización. Entonces sacamos ese segmento y no son 100 ni 200, son miles. Llegamos casi a millones de personas con esas características y a pesar de eso, pues tampoco alcanzamos a repararlas todas. Igual a las que no lo son. Hay gente que está, digamos, como tú o como yo, que somos víctimas o pueden ser víctimas, pero no están en las condiciones de discapacidad, de enfermedades y tampoco en condiciones socioeconómicas tan críticas. Pues entonces hay otro elemento. Este año tenemos aproximadamente 2.3 billones de pesos para generar más o menos 125.000 procesos de indemnización en todo el país. O sea, tenemos todavía rezagos. Claro que Bueno, ayer el presidente Petro hizo una solicitud expresa al país y al Banco de la República, y cosa que nos alegra mucho porque si se logra definir la ruta de los nuevos recursos financieros
a través de bonos del Estado, pues creo que podríamos tener una capacidad mayor de indemnizar a mayor cantidad de víctimas que se lo merecen todas. Sí, claro. Pues, doctor Guido, me gustaría que antes de finalizar, usted, que es el director territorial central de la Unidad para las Víctimas, aprovechara esta entrevista para hacer una invitación especial a las personas de Bogotá, a las víctimas, para que de todas maneras se acerquen a este evento. Los micrófonos de 24 horas están a su disposición para que realice esa invitación, que me parece muy especial, para que cuente con la asistencia masiva de las personas que además se requieren, para que apoyen también todos los emprendimientos que se pueden presentar allí y que me imagino que son bastantes, teniendo en cuenta el gran esfuerzo que se hace desde esta unidad para las víctimas para que esto ocurra. Bueno, muchísimas gracias. Entonces yo quiero invitar a la comunidad víctima de este país y de esta Bogotá y de Suba que se acerque a su plaza fundacional. Va a haber un festival donde vas a encontrar, ciudadano y ciudadana, lo que significa el poder transformador y la oportunidad de encontrar la diversidad en las perspectivas culturales, culinarias y de fortalecimiento. Entonces, lo que queremos es un encuentro de la ciudad con sus víctimas y de las víctimas con su ciudad para generar una dinámica de resiliencia, una capacidad de articular y armonizar los espíritus para que no sigan siendo estigmatizadas las personas. Las personas víctimas de la violencia no son los victimarios, son las que sufrieron en muchos lugares del país y necesitan de usted, de la población, de la comunidad. Cualquier víctima que tenga un emprendimiento, cualquiera que sea, acérquese a la plaza fundacional de Suba, que está pues al frente de la alcaldía. Sí, de acuerdo. Y allá tendrá un lugar donde poner su emprendimiento, donde poner su artesanía y ofrecérsela a la ciudad y a la localidad. Pues muy bien, ahí tienen ustedes esta gran iniciativa, un festival del poder transformador en el que iniciativas productivas, procesos territoriales y ancestrales, pues compartirán sus aportes para transformar el país en este espacio el próximo 15 de abril, mañana, en la Plaza Fundacional de la localidad de Suba. Al doctor Guido Bueno, Alberto Bonilla, director territorial central de la Unidad para las Víctimas, muchas gracias por estar con nosotros. quisiera además finalmente agradecer obviamente a la localidad de Suba, a su alcalde, a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al Fondo para la Paz que han hecho junto con la Unidad para las Víctimas posible este ejercicio tan maravilloso y de calidez humana tan especial que queremos. Por supuesto, a nuestro alcalde, quien vive comprometido con estas causas, que me parece importante también reconocer, ¿no? Su aporte, su trabajo con las víctimas en el territorio. Doctor Guido Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, muchísimas gracias. Audiencia, los esperamos entonces en la Plaza Fundacional de Suba, este sábado a partir de las 9 de la mañana.